Padre, por tu amor, tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, que nos permites tener un día más, Señor, de aprendizaje de tu palabra, de reflexión. Señor, tal vez de conocer lo que tú quieres decirnos, cómo debemos, Señor, actuar como líderes, Señor, en la iglesia. Bendice a los hermanos, ábrenos el entendimiento, bendice a la pastora, Señor Jesús. Permite que estas palabras no se queden, Señor, en solamente textos, sino se hagan, Señor, rema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, hermano. Entonces vamos a iniciar. Déjenme, abro aquí mi Biblia. Ya. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con 2 temas y luego ya empezamos con lo que es la exposición, ¿sí? Amén. Entonces, bien, vamos a ir a los temas que nos faltaban. Bien, la semana pasada estábamos viendo sobre la humildad como clave para el liderazgo cristiano. También estuvimos viendo la humildad como guía en la toma de decisiones, eh, cómo teníamos que hacer la priorización del bienestar común por el interés personal. Eh, Hoy vamos a estar viendo ya lo que es la humildad como base para la resolución de conflictos. Y aquí vamos a tocar eh, igual el tema 8 y tema 9, parte del tema 9. Y luego ya mañana vamos a estar tocando ya el último tema, ¿no? El tema número 10. Vamos a dar las conclusiones, las recomendaciones y luego de eso pasamos a las exposiciones y por último ya vendría a ser lo que es el examen, ¿no? El examen igual es de todo lo avanzado, pero vamos a iniciar con la humildad como base para la resolución de conflictos. En esta ocasión, en el tema 8, vamos a estar viendo también 6 puntos. El primero que vamos a tocar es el reconocimiento de la importancia de la humildad en la resolución de conflictos. En el contexto del liderazgo espiritual, la humildad se revela como una herramienta poderosa en la resolución de conflictos. Los líderes comprenden que los desacuerdos y enfrentamientos son inevitables en cualquier comunidad. Y en cualquier comunidad me refiero a cualquier comunidad de fe, es decir, en cualquier iglesia. Y aún en cualquier lugar, los conflictos son inevitables, los enfrentamientos son inevitables. Pero es la actitud humilde la que permite abordar estos conflictos de manera constructiva. Reconocen que la humildad facilita la apertura, la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones pacíficas. Y vamos a leer en la versión Reina Valera, quien lo encuentre, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Amén, pastora. 15:1. Dice así la Amén. palabra. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. 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 Entonces, la humildad hace esto, ¿no? Ayuda a que nosotros podamos tener una respuesta amable, una respuesta blanda, como decía, ¿no? En la palabra. Pero la palabra áspera hace subir el furor. O en otras palabras, podríamos decir que la palabra hiriente insta a la ira, ¿no? Entonces, la humildad en la resolución de conflictos es importante porque en una resolución de conflictos donde hay un desacuerdo, sea entre usted y alguno de los que está liderando o entre dos de los que usted está liderando, usted tiene que ser como ese mediador,
¿no? Aunque usted esté en conflicto con alguien, usted tiene que ser el mediador. ¿Por qué? Porque el liderazgo está a su cargo. Entonces, y usted tiene que aprender a dar respuestas blandas, ¿no? Dar respuestas amables, que en la persona o aquella persona con la que usted esté teniendo el conflicto no se sienta atacada, porque sabemos que al final nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces no podemos o no tenemos o no debemos más bien estarnos atacando entre nosotros mismos como hermanos, porque somos una familia. Y si hay algún conflicto, pida sabiduría al Señor para que el Señor ponga respuesta blanda, respuesta amable ante el conflicto, para que esa ira que quizás o esa tensión que quizás se está poniendo en medio de la situación se aplaque, ¿no? Entonces nosotros como líderes tenemos que ser esos mediadores que con humildad, bueno, como que digan ya, hasta aquí, mi carne quiere seguir, pero la palabra me dice que si soy un líder espiritual, tengo que buscar una respuesta amable, entonces busco una respuesta amable y la doy. ¿Para qué? Para instar a la pacificación. Entonces, cuando usted está en un conflicto, nunca busque como el hecho o esa satisfacción de yo tengo la razón, porque eso lo que va a hacer es que alguien quizás se resienta con usted. Entonces, usted tiene que ser como el mediador que no le dé la razón por último a ninguno de los dos. Tener respuestas neutrales, ¿no? Y eso se trabaja con el tiempo. No es que todos llegamos a Cristo y ya sabemos cómo ser líderes y ser pacíficos, no. Eso se va aprendiendo con la experiencia, a través de la experiencia, a través de algunos golpes dentro del liderazgo también, es que nosotros vamos aprendiendo cómo hacer o cómo manejar ciertos ámbitos en el liderazgo. Entonces, el punto número 2, la disposición a escuchar y comprender las perspectivas de los demás. Los líderes humildes muestran una disposición genuina para escuchar y comprender las perspectivas de todas las partes involucradas en el conflicto. Entienden que cada persona tiene su propia historia, emociones y puntos de vista, y valoran la importancia de dar espacio para que cada voz sea escuchada. Esta disposición a escuchar activamente y a ponerse en el lugar del otro es fundamental para establecer un ambiente de respeto mutuo y empatía. Y para esto vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 19. Quien lo encuentra lo lee. Santiago capítulo 1, versículo 19. Amén, hermana. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, aquí mismo nos dice, ¿no? Que nosotros tenemos que estar como prácticamente listos para oír, listos para escuchar, ¿no? Tardo para estar hablando, o sea, en otras palabras, ser lentos para hablar y lentos para irarnos. Entonces, la misma palabra nos da las pautas de que un líder tiene que tener esa disposición a escuchar las dos partes y no ponerse del lado de una de las partes porque me cae bien o me cae mejor o yo veo que este hermanito siempre tiene más la razón que este o es más cuerdo que este. No, usted tiene que ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, fulano de tal ve la situación desde este punto de vista, fulano de tal ve la situación desde este otro punto de vista y entonces evaluar, no desde el favoritismo, porque ahí ya usted también estaría cometiendo un error, ¿no? Sino tratar de actuar desde la empatía, ¿no? Tratar de actuar desde el ambiente donde usted está
en el zapato del otro y comprendiendo que la emoción que está sintiendo cada uno es tan válida como la del otro. Entonces, más o menos al estilo salomónico, ¿no? De que la historia del bebé que iba a ser partido, ¿no? A la mitad, entonces todos ya conocemos esa historia, más o menos así. Eso es un clarísimo ejemplo bíblico que nosotros tenemos en cuanto al liderazgo, cómo tiene que ser, cómo escuchar ambas versiones y no solamente quedarnos con una, sino que escuchar y validar lo que ambos o ambas contrapartes están sintiendo. Ambas contrapartes están viendo su punto de vista y valorar, ¿no? Darle importancia a esa voz que ellos están dando, porque a todos nos gusta ser escuchados. Y cuando no somos escuchados, ahí a veces hasta un poquito de resentimiento nos sale a nosotros mismos como líderes. ¿Cuánto más a aquellos que nosotros lideramos? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y seamos como dice la palabra, ¿no? Aquí en Santiago 1:19, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, usted piense bien sus respuestas, pide iluminación del Señor y que el Señor le dé esa guía para que usted pueda instruir bien o dar, como si dice, su veredicto, ¿no? De forma correcta, de forma justa, de que no se cometa ninguna injusticia. En el punto número 3, vemos lo que es ya la búsqueda de la reconciliación como objetivo principal. La humildad guía a los líderes cristianos a buscar la reconciliación como objetivo principal en la resolución de conflictos. En lugar de alimentar resentimientos o buscar venganza, los líderes humildes trabajan activamente para restaurar las relaciones dañadas y promover la paz en la comunidad. Reconocen que la reconciliación no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la restauración de la armonía y el amor entre los hermanos y hermanas en Cristo. Y vamos a recordar lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 9. Si alguien lo encuentra, lo lee. Mateo capítulo 5, verso 9. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, la misma palabra nos da una promesa, una bienaventuranza. Y en esta bienaventuranza nos dice, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, en otras palabras, los que buscan la paz, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nos recuerda Mateo capítulo 5, versículo 9. Que nosotros como líderes no tenemos que estar alimentando el resentimiento o estar en chismes o como se dice en cuchicheos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tuvo usted un conflicto donde hay dos partes, uno le cae mejor que el otro, entonces usted lo que va a hacer es que como líder, supongamos que usted toma la posición de decir, no, es que está errado, no puede estar diciendo eso, y comienza a alimentar ese resentimiento en cualquiera de las dos partes, ¿no? O que fulanito de tal me dijo de usted que usted es así y que por eso es que no quiere dar su brazo a torcer y no está dispuesto a esto, y empieza a alimentar ese resentimiento. Seamos cuidadosos, ¿no? Porque nuestra lengua a veces puede ser mortal. Entonces, seamos cuidadosos con las cosas que decimos y más si somos líderes. Bien dice un dicho, ¿no? Que dice, a ver, la referencia hace referencia a que usted se hace conocer más por lo que dice de alguien más que lo que dice realmente de esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que usted dice, es que fulanita de tal es una chismosa. Entonces, la que queda mal parada o el que queda mal parado
es usted más que el comentario que usted está haciendo hacia esa persona. ¿Por qué? Porque deja mucho que ver qué clase de persona es usted. Y esto aplica también en el liderazgo. Y también he visto en la iglesia que muchos líderes se atacan entre sí. En vez de apoyarse, en vez de ayudarse, en vez de ayudarle a remar a otro líder, tienen envidia, tienen quizás resentimiento, tienen orgullo para con otros y por lo general son muy envidiosos, ¿no? Que no me gusta porque está creciendo más que yo, o ¿por qué él está creciendo más que yo? Y yo no. O dicen que es el favorito del pastor y que por eso es que le está yendo bien en el liderazgo. O dicen que esto y esto y esto, ¿no? Entonces, cuidado con lo que usted habla como líder. Sea humilde y busque la pacificación, busque la paz. No hable para otros líderes independientemente de cómo usted vea su liderazgo. Si usted necesita decirle algo a otro líder, búsquelo a solas, agárrelo y se lo dice. No hay necesidad de estarlo comentando o creando resentimiento entre sus propios, quizás, discípulos o su propio remanente que tiene cada uno ahí para liderar. Entonces, tengan cuidado con eso y tengan cuidado con lo que ustedes dicen. Entonces, no alimenten y sean humildes, ¿no? No alimenten el resentimiento y sean humildes. Busquen que tanto aquellos que ustedes están liderando como lo que otros quizás están liderando no tengan ese sentimiento de resentimiento, de buscar venganza, de que, ay, no, ya no me cae ese líder o ya no me cae mi líder porque el líder tanto me dijo que es así o es asá. Entonces, esto veía mucho yo en mi anterior iglesia, ¿no? Que entre los líderes ahí se daban duro, se daban duro, se vendían todinos sus pecados que habían hecho y lo peor es que lo hacían a sus propios discípulos, ¿no? Y cuando yo escuchaba eso, yo nada más le decía, hermanito, hermanita, ore por el líder, ¿no? Pero no lo comente así nomás, porque no todos tienen esa madurez espiritual como para nada más escuchar y callarse, sino que hay otros que se lo pueden tomar personal y se lo pueden tomar a mal. Y me tocó mucho ver eso. Entonces tengan cuidado con eso. Esa es la humildad en el liderazgo cristiano, esa humildad que guía. Entonces, sean ustedes o agárrense esa promesa de la bienaventuranza, sean ustedes aquellos pacificadores que trabajan por esa paz dentro del liderazgo, ¿no? En el punto número 4, el perdón como acto de humildad y liberación. El perdón es un acto de humildad que libera a las personas del peso del resentimiento y abre camino hacia la reconciliación. Los líderes humildes comprenden la importancia de perdonar a aquellos que han causado daño, reconociendo su propia necesidad del perdón divino y extendiendo la misma gracia a los demás. Y para esto vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 32. Quien lo lea, quien lo encuentre, lo lea. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Amén, perdonándonos unos a otros, ¿no? Entonces, ustedes como líderes humildes, si a alguno de los que usted está liderando le hace, como se dice, alguna jocha, ¿no? Porque no faltan esos hermanitos que agarran y son traviesillos por ahí, ¿no? Que hacen que al líder le salga canas verdes, moradas, de todos colores, ¿no? Entonces, aunque sucede o aunque suceda, lo que usted tiene que hacer es trabajar en el perdón.
porque el perdón es un acto de humildad y de liberación, mm, más que por la otra persona, por usted mismo, ¿no? Usted tiene que perdonar. Entonces, los líderes humildes comprenden la importancia de perdonar a aquellos que han causado daño, reconociendo su propia necesidad del perdón divino y extendiendo la misma gracia a los demás, así como leímos en Efesios, ¿no? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y creo yo que nosotros como seres humanos le hemos hecho cosas peores a Dios de lo que muchos de los hermanitos nos hacen a veces. Y a veces nosotros no queremos perdonar, siendo que Dios nos perdona aún las cosas tremendas que solemos hacerles como seres humanos. Entonces, si Dios lo perdona a usted, le perdona cada error que usted comete, ¿por qué usted no va a perdonar a su hermano? Entonces, piénselo, ¿no? Medítelo y llévelo a cabo. No solamente se trata de decir perdonen a su hermano, se trata de realmente sentir el perdón, porque perdonar no significa que usted le va a estar recalcando todo el tiempo el mismo error al hermanito. Perdonar es olvidar, perdonar es ya no recordar ese error, hacer prácticamente de cuenta como que nada pasó, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice que agarra todos nuestros pecados y los echa a lo profundo del mar, ¿no? Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros, olvidarnos de ese pasado. Si ya usted perdonó, perdone de corazón, que el Señor le ayude a perdonar de corazón a aquellos que quizás lo han hecho llorar durante el liderazgo o en su liderazgo. Y si no es líder todavía, bueno, que sepa que va a llorar. Es una realidad de todos los líderes. Llega un punto de estrés donde todos los líderes lloran, ¿no? Entonces, es como gajes del oficio prácticamente. Llorar en la presencia del Señor porque usted está recibiendo como ataques, ¿no? Dentro del liderazgo o porque usted está siendo quizá vituperado dentro del liderazgo, entre otras cosas. Bien, punto número 5. La sabiduría en la resolución de conflictos y la búsqueda de soluciones justas. La humildad guía a los líderes a buscar la sabiduría de Dios en la resolución de conflictos. Reconocen que no siempre tienen todas las respuestas y que necesitan la dirección divina para tomar decisiones sabias y justas. Buscan soluciones que reflejen los principios y valores del reino de Dios, priorizando la justicia, la misericordia y el amor. Y en esto es Santiago capítulo 3, versículo 17 nos dice que la sabiduría que viene del cielo es pura, después pacífica, amable, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, este es en la versión NBI, ¿no? También en la Reina Valera, si alguien lo puede leer, Santiago capítulo 3, versículo 17, por favor. Amén. Amén. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Amén. Entonces, y aquí tengo otra versión que dice NTV, ¿no? La nueva traducción viviente. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, aquí nos da, ¿no? Que la humildad guía a que nosotros como líderes que tenemos o reconocemos esa dependencia de Dios, busquemos la sabiduría de Dios para la resolución de conflictos. Y aquí mismo nos dice que la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Es pura, pacífica, amable, entonces dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. Entonces, ¿será que nuestra respuesta
ante conflictos ha estado siendo de esta forma? ¿Ha estado siendo pura? ¿Ha sido pacífica? ¿Ha sido amable, dócil, llena de compasión? ¿Ha sido nuestra respuesta llena de buenos frutos? ¿Ha sido sin favoritismo, siendo imparcial? ¿Ha sido una respuesta sincera? ¿O realmente ha sido una respuesta que quizás busca favorecer a uno más que a otro porque le cae mejor que el otro hermanito? ¿O ha sido buscando el bien de alguien a quien usted le agarró más cariño que a otro quizás? ¿Ha sido quizás un poco tosca? ¿Cómo ha sido su respuesta, no? ¿Realmente ha sido sabiduría de lo alto o es que ha sido sabiduría humana? Hay que analizarnos en eso también. Si nuestra respuesta realmente ha sido así como nos dice Santiago capítulo 3, verso 17, de cómo es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿realmente ha sido así nuestra respuesta como líderes ante la resolución de conflictos? ¿O ha sido de forma distinta? Y si ha sido de forma distinta, hay que ir amoldándonos y trabajando, ¿no? Trabajando para poder hacer o poder ser lo más justos e imparciales posibles. Y como punto número 6, el ejemplo de Jesús como modelo de humildad en la resolución de conflictos. Jesucristo es el modelo supremo de humildad en la resolución de conflictos. Él demostró compasión, perdón y amor, incluso hacia aquellos que lo crucificaron. Y vamos a ver el ejemplo que nos da Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Si alguien lo tiene, lo lee. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Amén. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, extendiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, aquí Filipenses nos presenta, ¿no? Su ejemplo. Entonces, podemos decir, en resumen, que la humildad es fundamental en la resolución de conflictos dentro de nuestra comunidad de fe o nuestra comunidad cristiana o nuestra iglesia. Al mostrar disposición para escuchar, buscar reconciliación, perdonar, buscar la sabiduría divina, seguir el ejemplo de Jesús, nosotros podemos contribuir a la paz y a la armonía dentro de aquel grupo que el Señor nos ha permitido liderar, sea que seamos pastores principales o sea que seamos líderes ya con algún cargo. Entonces, independientemente de eso, como líderes cristianos que somos o que vamos a ser, tenemos que tener este tipo de cosas trabajados durante nuestro liderazgo, para que el liderazgo nos sea incluso muchísimo más sencillo de llevar, que no nos tropecemos quizás como yo me tropecé en ese entonces, liderando los 400 jóvenes que les dije. Me tropecé mucho. ¿Por qué? Porque no tenía claro cómo era el liderazgo. Entonces, en mi carrera todavía ni siquiera habíamos llevado como tal, ¿no? Lo que es el liderazgo, cómo llevar el liderazgo. Entonces me tocó casi que como aprenderlo de golpe. Tenía un poquito de teoría, pero toda esa teoría, llevarlo a la práctica es realmente complicado. Cuesta mucho. Entonces, pero nosotros como líderes, a quien más se le da, más se le demandará, por ende, vamos a hacer, como se dice, a los que más se nos va a demandar, de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O qué es lo que hemos hecho con aquello que el Señor nos entregó en nuestras manos. Entonces, esto es lo que es el tema 8. Por el momento vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a pasar a las exposiciones.
Y ya si nos sobra tiempito, vamos a continuar un poquito más con el tema 9, pero en caso de que no nos sobre el tiempo, entonces lo continuamos mañana. Amén. Entonces vamos a ver aquí. El día de hoy van a exponer el hermano Joel y el hermano Rubén, pero creo que el hermano Rubén ya no me ha dicho nada, al parecer desistió, entonces vamos a pasar con el hermano Joel. Hermano Joel, ¿está listo? Sí, sí, pastora. Ya. ¿Va a compartir o...? Sí, sí, voy a compartir. Un segundito de la está complicada la situación aquí. Ya, Aurín, entonces lo voy a hacer con anfitrión para que pueda compartir. Ya, Ya. dos. Amén. Entonces, cuando esté listo, empiece. Ya, muy bien, pastora. Voy a exponer. Justamente yo había elegido este mismo tema y había puesto como ejemplo Jesús como ejemplo para resolver conflictos, ¿no? Entonces me había basado justamente en este mismo tema 10 de, de lo que acabamos de ver. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, hermano. Entonces, en base a esto yo había desarrollado mi exposición, ¿no? La humildad como base para la resolución de conflictos. Entonces, bueno, empezamos. La humildad, primero tenemos que entender que es una herramienta, ¿no? Que está basada para la resolución que nos va a ayudar a la resolución de conflictos. Es, eh, Sin esta característica, bueno, no se puede ser buenos líderes, ¿no? Sin la humildad. Entonces, tenemos que aprender a tomar una actitud humilde, ¿no? Y tratar de llevar los conflictos de manera constructiva, ¿no? Como hemos leído hace un momento el pasaje en Proverbios. Entonces, tenemos que tener la disposición de escuchar y comprender las perspectivas de los demás, ¿no? Y además de entender que cada persona tiene diferentes aspectos, diferentes vidas, diferentes vivencias, ¿no? Practicar la empatía. Entonces, voy a ver también lo que es la búsqueda de la reconciliación, ¿no? Como el objetivo principal de todo conflicto. Eso es lo que, digamos, estaría buscando, ¿no? Y el perdón, ¿no? Entonces voy a hacer eh, un poco más énfasis, ¿no? En las características que he podido encontrar respecto a la solución de conflictos desde el punto de vista de Jesús, ¿no? Entonces, voy a tratar de exponer un poquito más esa área, ¿no? Como hemos visto estos 5 puntos en la exposición del aula, entonces voy a hacer un poquito más énfasis al desarrollo de las características de Jesús, ¿no? Como siervo humilde. Entonces, le he llamado el modelo humilde de Jesús en la resolución de conflictos. Entonces, como primer punto, puedo ver que Jesús no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos, ¿no? Entonces, nosotros debemos eh,
anteponer una actitud predispuesta, digamos, a no llevarnos, digamos, la gloria o no siempre, a veces en un conflicto, eso es lo que sucede, ¿no? Que queremos ganar, que queremos, a veces nuestra carne no quiere ser humillada, ¿no? No quiere ser tal vez mal vista, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se trata de ver acá, que no seguir un impulso egoísta. En el ejemplo de Jesús podemos ver en Filipenses 2 5 al 8 cómo Jesús ha tomado la actitud de siervo, ¿no? Es el versículo que acabamos de leer también, es que Jesús ha tomado una forma, digamos, humana, y no solamente eso, dentro de la forma humana ha tomado la forma de siervo, ¿no? Semejante a los hombres, inclusive se puede ver ejemplos de cómo servía a los hombres, ¿no? Nunca ha sido desleal a su padre terrenal, a su madre terrenal, ha sido obediente, cumplía, ¿no? Él dice en la palabra del Señor también que ha cumplido toda la ley de Dios, ¿no? Entonces, él no venía, digamos, a imponerse, digamos, por el hecho de que es Dios. Ahora, digamos, yo no tengo el derecho de cumplir, digamos, él ha cumplido de igual manera, ¿no? En Juan 7:18 dice, no buscó la gloria en la tierra, sino de Dios mismo. Es interesante este pasaje, este texto que dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad, ¿no? Entonces, él nos muestra que con cada acción debemos estar siempre conscientes de que debemos buscar la gloria de Dios. Y en los conflictos, justamente, a veces ahí pues se sale, ¿no? El dominio propio. No es posible a veces dominarnos, se llena la sangre, ¿no? Como se dice, ¿no? Hierve la sangre, entonces perdemos la noción de nosotros mismos, ¿no? Pero el que habla por cuenta propia dice busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad, ¿no? Pensar en cada momento si esto glorifica a Dios o no. El punto B del modelo de Jesús es que Él reconoce sus debilidades y se mantiene en oración. Es increíble esta parte de Jesús, que Él, he visto estos tres textos, ¿no? Que Él dice que tenía debilidades, ¿no? Pasaba debilidades. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, o sea que ha pasado todo lo que un hombre, un humano, digamos, en esta tierra ha pasado, ¿no? Tanto las tentaciones, las iras, el renegar, tal vez los deseos, ¿no? Carnales, sexuales, todo lo ha pasado el Señor, pero ha habido una diferencia, que Él no ha pecado, ¿no? Pero Él nos entiende, ¿no? Él nos comprende. En Marcos también dice, ¿no? En muchos pasajes, inclusive al inicio de Mateo también dice que Él tenía hambre. Él ha pasado, como condición de hombre, Él ha pasado esos efectos. Y una de las particularidades es que se mantenía en oración. Muchas veces eso es lo que nos falta en los conflictos, ¿no? Solamente a veces pensamos como humanos, lo vamos a resolver de esta manera y tal vez acudimos al consejo de asesores o no sé, ¿no? Pero a veces no nos metemos a oración y acá es increíble cómo en Hebreos 5:7 cómo oraba el Señor. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y no solamente oraciones, sino súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Es increíble cómo Jesús no solamente oraba, Señor, ayúdame y te entregamos esta reunión, no. Dice que él oraba con, aquí hay un énfasis de palabras, ¿no? Súplicas, fuerte, clamor y lágrimas. Es una oración, ¿no? Que va más allá, ¿no? Está muy exaltado estas palabras, son súplicas, ¿no? Significa que no sé,
Tal vez en estas tentaciones, seguramente los fariseos, los saduceos, le ponían una guerra terrible, ¿no? Tal vez le insultaban, tal vez, no sé, le jugaban esos juegos, ¿no? Mentales de humillación, ¿no? Y entonces él se ponía a orar, se ponía en fuerte clamor hasta las lágrimas, ¿no? Al que podía salvarlo, a su padre, ¿no? Y así él era también escuchado, ¿no? A veces eso también nos falta a nosotros al solucionar conflictos. El inciso C es conocer a las personas. Esto es realmente algo que a mí me ha impactado, es conocer a las personas, ¿no? Él conocía a las personas. En Juan 2, 23, 25 dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Esta es una cosa, ¿no? Que yo reflexionaba, es una cosa que solamente Dios podía hacerlo porque era su carácter, ¿no? Él es Dios y él conoce el antes, conoce el después, el principio y el fin y conoce a todas las personas. Pero nosotros no, nosotros somos humanos. Ahí sí, digamos, no podemos compararnos a Jesús. ¿Y qué pasa cuando estamos teniendo un conflicto? ¿No? A veces cuando tenemos un conflicto no entendemos, no conocemos a las personas, ¿no? Pero una de las cosas por las que Jesús podía tal vez llevar la victoria, no enojarse, tal vez entender las situaciones, era porque conocía a las personas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es que nosotros necesitamos conocer a las personas. No lo sabemos, no somos como Jesús, no somos dioses, pero sí podemos averiguar, ¿no? ¿Qué situación está pasando? ¿Por qué se comporta así? eh, ¿Qué es la razón, no? Y recién así tal vez vamos a poder entender, tal vez también vamos a poder hacerle entender a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? He puesto esta imagen de Chosen, de María Magdalena, porque es interesante su conversión, ¿no? De María y Magdalena, porque ella tenía espíritus, dice, inmundos, pero ahí en la serie Chosen, ella no había mostrado a nadie quién realmente era ella y lo que le atormentaba era que ella de niña sí era cristiana, había leído la palabra, había practicado, ¿no? Pero por hechos de la Biblia que se ha quedado, de la vida, ¿no? Que se ha quedado huérfana, prácticamente ella ha perdido su identidad, ¿no? Inclusive su nombre, ella se hacía llamar Lily. Y todo ese tiempo nadie la conocía como María. Ella se llamaba Lilith, era la prostituta, era la mujer, digamos, endemoniada, tenía ataques, era Lilith. Pero cuando Jesús la llama diciendo María, ella dice, ¿quién es este que me conoce? ¿No? Ella no puede, no tiene cómo rebatir, digamos, no tiene cómo decir, eh, eh, es- eh, ¿quién eres tú para hablar de mí si ni siquiera me conoces, ¿no? Ella, cuando escucha su nombre, sabe que está hablando con alguien que le conoce íntimamente. Nosotros cuando tenemos un conflicto, a veces no comprendemos a las otras personas, no les entendemos, no sabemos qué están pasando y también eso es lo que necesitamos, ¿no? Ser empáticos, conocer a las personas y ver tal vez las situaciones, por qué están pasando así, ¿no? Bueno, el inciso D, lo que he escogido de Jesús es que es paciente y tiene compasión, a pesar, digamos, de los caracteres, a pesar de las vidas complicadas que cada uno lleva, él era paciente y compasivo. Él dice en Lucas 15, 1, 2, que él no discriminaba, se juntaba, ¿no? Muchos, el versículo 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se ponían a murmurar, ¿no? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿No? Era algo que a los fariseos les chocaba, les confrontaba.
cómo este hombre que conoce tan bien la ley, es un sabio, puede juntarse con esta gente, pero Jesús lo hacía por compasión, porque les entendía, sabía sus sufrimientos y no se dedicaba solamente a predicar y a juzgarles, que a veces qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tú estás haciendo mal, tú estás haciendo mal, tú no estás haciendo bien las cosas, y predicar y predicar y predicar y dar chicote todo el tiempo, ¿no? Él más bien trataba de hablar, no sé, Jesús se sentaba con ellos, trataba de tal vez entablar una conversación y después irles mostrando, no sé, con el ejemplo, ¿no? Eso es lo que dice, y más que todo la oración. En Lucas 23:34 dice que hasta el último momento, por sus enemigos, por esos, bueno, no sus enemigos, sino pero las personas que le habían herido, le habían golpeado, le habían escupido, dice que él sigue orando, ¿no? Una de sus últimas palabras de oración de Jesús ha sido, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Realmente es un ejemplo, Jesús, de compasión. El inciso E mantiene un carácter de siervo. Jesús, a pesar, digamos, de que lleva estos efectos, estos problemas, ¿no? Ha hecho un cambio de paradigma, ¿no? Ha hecho un cambio de paradigma. El líder en ese tiempo era el fariseo, el saduceo, que era un hombre que prácticamente no se juntaba con la gente, era un hombre que estaba juzgando a todos los demás, que se conocía la Biblia y se dedicaba a eso. Pero acá Jesús ha dicho, no, yo no soy de esa manera. Sí, yo practico, yo conozco, pero yo he venido a servir, ¿no? Aquí en Lucas 22:27 dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado en la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Él se da y con el ejemplo nos dice que es más importante el que sirve, ¿no? Tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender, a veces nosotros somos solamente piedras de tropiezo, ¿no? A veces nos fijamos, tal vez, como dice la palabra del Señor también en Mateo, nos fijamos en la viguita de los demás, en la pajilla de los demás, teniendo nosotros tremendas vigas, ¿no? Es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús, aunque inclusive por los fariseos, inclusive por los saduceos, sí, él los amaba, ¿no? Los buscaba. Y se ve eso cuando dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que yo había estudiado, había visto en Jesús, y eso sería mi presentación, pastor. Gracias por su atención. Amén, amén, hermano. Muy bien, la verdad, excelente. Usted eligió el ejemplo de Jesús, ¿no? Tenían que elegir ahí algún líder y usted se enfocó en Jesús y realmente nos ha dado como esas características que son primordiales, que son esenciales. Cuando nosotros miramos el ejemplo de Jesús, pucha, nos quedamos como, no somos prácticamente nada, ¿no? Jesús, cuánto demostró en ese liderazgo y a veces cuánto nos cuesta a nosotros imitarlo. Entonces, por eso cuando dice ser imitadores de mí, uno parece como que, sí, ya es Jesús, ser buena persona, dicen algunos, ¿no? Pero realmente cuando nosotros indagamos, investigamos más allá, nos damos cuenta de que no es realmente eso, va mucho más allá de eso. Entonces, gracias, hermano, excelente exposición. Y bueno, para los demás hermanos que les toque el día de mañana, hermano Hermín y hermano Teléfono, igual, tomen así como referencia la exposición del hermano Joel, ¿no? Que ustedes puedan tener quizás una exposición similar. Espero que ya hayan elegido, ¿no? Al líder al cual van a exponer el día de mañana. Recuerden que en la guía didáctica
les había dado aquí la referencia de que tenía que ser respecto al liderazgo de algún personaje bíblico que usted escoja, ¿no? Y dando su respectivo aporte teológico de la forma en la que lo hizo el hermano Joel. Entonces, de esa misma forma, ustedes tienen que hacer su exposición el día de mañana, sea en cartulina, si usted no sabe usar la computadora, en cartulina, si sabe usar la computadora, bueno, en sus diapositivas. Entonces, a ver, son las... Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. ¿Qué se dice? Mañana tengo otra materia. Ya, como se dice, se me va a hacer un poquito difícil. Ya tengo Ya, examen de otra materia justo en su horario tras que acabo y va a ser, y se me va a complicar. Entonces, yo pensaba presentarlo, como son 10 minutos, yo pensaba presentarlo, ¿no? Hoy, ah, ya. pero mi guía ¿Quiere positiva presentarlo no ahora? está. Sí se podría, pero mi guía positiva para mañana lo estoy haciendo. Se me falta todavía, entonces. po- Podría presentarlo ahora, exponerlo el tema y mañana lo presento mi diapositiva. ¿Podría ser, pastora, o es que tiene que ser junto? Bueno, lo más adecuado es que sea junto, ¿no? Para que usted pueda ahí mostrarnos los puntos que va a ir tocando, pero Ujú. si tiene los puntos ya estructurados, a ver, podría esperarla hasta mañana en la mañana que me lo pueda pasar. Porque ¿cuánto le falta para terminar su diapositiva? Me falta, estoy haciendo lo que tengo es digamos, ¿no? Lo que quería enseñar. Tengo, solo puedo Ay, sí, eso, dejar. entonces póngalo mientras tanto. Eso, proyéctelo mientras tanto y ya el resto me lo pasa mañana, ¿ya? La voy a Entonces, hacer no, ahorita. Sí, no, solo la se lo voy a voy a exponer, digamos, se lo voy a exponer el tema, pero no tengo mi guía positiva. Eso es lo que le digo, pastor. Ya, entonces el día de mañana me lo pasa. Ya se lo paso, pastor, porque no me va a dar tiempo mañana a hacerlo como quería hacerlo, no me va a dar, entonces lo puedo exponer lo que quiero exponerle y ya mañana se lo paso, no sé, ya usted lo ve. ¿Se puede, pastor? Ya, sí, si puede encender su camarita, muchísimo mejor para exponer. Eh, Hay tiempo, ¿no, pastora? No quiero pasarme de tiempo, ¿o no? Sí, va a tener 10 minutitos. Da. Bueno, buenas noches, pastora, y buenas noches a los hermanos que están ahí. El tema que yo he elegido, el liderazgo que he elegido, pastora, es acerca del liderazgo de Abigail, ¿no? Amén. No se olvide de encender su camarita para que la podamos Ah, ver. ¿Ah? a ver, a ver, a ver. ¿Se puede sin cámara o sí con cámara? Como no tiene diapositiva ahorita, entonces con camaritas, sí puede hacerlo, por favor. Es que como queda registrado aquí y el pastor Douglas lo ve. Ya, a mí la vemos, hermanita, ahora le faltaría encender su micrófono. Ahora sí. Sí, hermanita, ahora sí, la escuchamos. Bueno, como estaba empezando. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermano. Como dijo, exposición de 10 minutos. Entonces, en 10 minutos se lo doy. Y si acabo más antes, a ver cómo me va. Bueno, como le iba diciendo, pastora, yo me basé en el liderazgo de Abigail, ya en cómo también como mujer, ¿no? Siempre voy a pensar como mujer porque soy mujer. Entonces me basé a este tema que le estaba leyendo, eh, compartir, ¿no?
con ustedes. Para mí ha sido una lección de liderazgo que podamos extraer, ¿no? Del relato de Abigail, que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25, de cómo Abigail, una mujer de gran sabiduría y valentía, nos enseña no solo a cómo liderar, sino también cómo influir positivamente en aquellos que nos rodean, porque como somos líderes estamos siempre expuestos. Puede ser en una reunión, no sé, siempre estamos, ¿no? Viéndonos las personas a ver qué va a hablar o qué va a decir. Entonces, el relato, ¿no? Primera de Samuel relata, ¿no? Yo sé que muchos lo saben, cuenta de David cuando él estaba huyendo de Saúl, estaba siendo perseguido por Saúl, y entonces él estaba en Parán, como dice la Biblia, eh, escondiéndose, ya, un poquito de la historia, escondiéndose, donde ya se le acabó las provisiones, ya no tenía que alimentar a sus siervos, entonces en el cual le pide, ¿no? A sus siervos que vayan, que por allá se encontraba un tal llamado Labán, que era el esposo de Abigail, le dice, no, vayan allá. Yo sé que allá no me van a negar la bendición, ellos les van a dar, porque ya anteriormente ellos le habían ayudado a proteger. Entonces David manda y dice, bueno, vayan, y ellos yo sé que me van a dar, van a prestar ayuda. Entonces van los siervos, van y piden a Labán, pero Labán se rehúsa, no quiere darlos nada, porque Labán era rico, era poderoso. Justo en esa época estaba trasquilando, ya en el cual donde él no podía, preparaban un banquete para todos los sirvientes, entonces, en el cual se negó, dijo, no, no hay tal ayuda. Entonces, viendo eso, los siervos fueron donde David y le comentaron, y David enfureció. Y en ahí, ¿qué es lo que hace Abigail? Escucha por un siervo. De ahí le dice a Abigail, que era esposa eh, de Nabal, le dice, le cuenta todo lo sucedido, esto, tu esposo hizo esto, y ahorita se nos viene, ¿no? Como narrándole, ¿no? Ahorita se nos viene el problema. Mire qué es lo que hizo tu esposo. Entonces, ¿qué hace Abigail? ¿Qué hace? Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Muchas veces como mujeres, hay veces, por la reacción de nuestros esposos, están enfurecidos, quieren hacer algo, y como mujeres, ¿nosotros qué hacemos? Muchas veces, metemos más fuego, ya más fuego, sí, anda, dile esto, yo también sé esto, y hacerlo, anda, pero nuestro deber, como somos líderes, no somos principiantes, ¿no? Entonces, actuamos de otra manera. Entonces, y eso a mí ¿cómo se dice? Me llega. Entonces, hay veces, como le digo, ¿no? Muchas veces como mujer hacemos encender, donde debíamos hacer como Abigail, decir, bueno, ¿qué hizo Abigail? Alistó, hay con números en la Biblia, a los que lo vieron, dice, no, alistó 200 panes de vino, panes, y también alistó vino, alistó, como se dice, pasas de uvas, incluso hasta cocinó guisos, o sea, para todo, para alimentar lo que su esposo había negado, pero ella no, fue a escondida, se podía decir, ¿no? Y ahí se ve la valentía que hizo Abigail. Entonces, fue con todo eso a encontrarse con el rey David. Y, y eso a mí me asombra, ¿no? La valentía que tuvo para evitar un conflicto devastador. O sea, lo que su esposo causó. O sea, fue un insulto al rey David, lo que provocó la ira de David, ¿no? Lo que no quiso negarse. Entonces, y Abigail va en su encuentro. ¿Para qué? Para explicar misericordia. Entonces ahí fue ella sabia y tomó una decisión para actuar rápidamente, no lo pensó. Voy, lo hago. Y hay veces, muchas veces como mujeres no tomamos eso, no, pero sí actuamos, pero para hacer las cosas malas. Ya, entonces la lección que a mí, digamos, lo que yo he entendido en este libro ha sido de que eh, puede ser en tres aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, Abigail nos enseña la importancia de la empatía, siempre no la empatía, y la compasión en el liderazgo. A menudo en nuestra búsqueda de objetivos y metas,
podemos pasar por lo alto de las necesidades y las preocupaciones de los demás. No vemos, sin embargo, pero en el liderazgo se basa en comprender y responder a las necesidades de aquellos que servimos. Pero muchas veces se nos sube, ¿no? Actuamos como naval. Se nos sube, nos olvidamos. Entonces, en segundo lugar, Abigail nos muestra la importancia de actuar con valentía. No tuvo miedo, no tuvo miedo. Pese que su esposo, como dice en griego, ¿no? Naval significa insensato, aparte que era duro. Imagínense casarse. Yo pienso que Abigail debe sufrir con ese esposo. Me pongo a pensar, ¿no? Ya entonces, como le iba diciendo, en el lugar de esperar pacíficamente que las cosas mejoren, pero Abigail tomó la iniciativa y se enfrentó al problema de frente. Su valentía no solo resolvió la crisis inmediata, sino que también estableció un ejemplo poderoso para los demás. ¿Ya? Y finalmente, Abigail nos recuerda, ¿no?, la importancia de la humildad en el liderazgo. A pesar de su posición como esposa de un hombre rico, Abigail se mostró ante David con humildad y respeto. Reconoció su autoridad y liderazgo de David, lo que le permitió influir positivamente en él y en su causa. Y leyendo la Biblia en Proverbios capítulo 11, 2, donde dice, ¿no?, cuando la soberbia viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Esta sabiduría se refleja en la actitud humilde y servicial de Abigail, ya que la llevó a ser un líder afectiva y respetada. Y terminando, ¿no?, como líderes nosotros debemos seguir el ejemplo de Abigail, como mujeres, ¿no? También si hay hombres así, que no actuemos como Naval. En esos tiempos se actuaba, ¿no?, ojo por ojo, diente por diente, pero ahorita hay veces, hay reuniones, hay pastores, hay líderes que a veces nos atacamos, así como usted lo decía, y nos lastimamos. Y eso es lo que me duele, ¿no? Entonces, como le digo, como líderes debemos seguir el ejemplo de Abigail, cultivando la empatía y la valentía y la humildad en nuestras acciones diarias. Al hacerlo debemos influir también positivamente en aquellos que nos rodean y trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes. Que podamos siempre, ¿no?, recordar siempre como lección el liderazgo de Abigail como mujer. Eso, pastora, y eso me tocó a mí, que como mujer demos, digamos, el ejemplo a nuestros esposos, cómo ser, ¿no? Como dice, el varón es la cabeza, la mujer es ayuda, pero muchas veces no en el liderazgo uno se olvida, pastora, se olvida. Hay veces la mujer, uno dice, no, la mujer puede hablar miles de palabras en su boca, pero dice, me pongo a pensar, Pablo dijo, no sé en qué momento en una reunión dijo, las mujeres callen, y a veces digo, sí, las mujeres callen, y me pongo a pensar, pastora, entonces, ese es el liderazgo de esta noche que quise compartir, pastora, y gracias, y a mañana ya le envío la guía positiva, pastora. Gracias. Amén, amén, hermana. Muy bien, muy bonito el tema, igual acerca de Abigail. Justamente hace como 2 semanas estuve en un pueblo llamado Puerto Rico, acá en Pando, y mi mamá estuvo dando, ¿no?, justamente esta enseñanza, un estudio bíblico exclusivamente sobre Abigail. Y ella hablaba justamente todo lo que usted decía, ¿no?, de cómo Abigail mostró ese liderazgo siendo mujer. A veces el marido no sale tan sensato, pero por eso es como decía usted, ¿no? La mujer tiene que aprender a hacer ayuda, también a tener palabra blanda, pacificar, ¿no? Así como decía Mateo, capítulo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por lo general, ya en el papel de esposa, toca hacer eso, ¿no? Y aun cuando no tenemos ese papel de esposa o esposo, aún si ya Dios nos dio el liderazgo, tenemos que aprender a ser pacificadores.
o aunque no tengamos liderazgo, igual tenemos que aprenderlo. Es algo que tenemos que ir poniéndolo en práctica, tenemos que ir ejercitándolo, ¿no? Es como un músculo. Si usted tiene, por ejemplo, no hace ejercicio o no mueve su rodilla, digamos, ¿no? No mueve su rodilla derecha por 24 horas. Ahí la tiene tiesa, no la mueve para absolutamente nada, ni siquiera un poquito. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que se va a entumecer. Entonces, cuando usted ya quiera moverla, si es que no ha tenido ningún tipo de movimiento, le va a costar. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, tenemos que ejercitar todo eso. Todo se ejercita, todo se aprende. No es que nacemos aprendiendo, pero conforme vamos ahí teniendo experiencia, vamos dando nuestros pininos, como se dice, vamos escalando, ahí vamos ejercitando ese tipo de cosas. Entonces, muy bonito el tema. Gracias por compartirlo y ya el día de mañana vamos a estar viendo el tema 9 y el tema 10. Y vamos a concluir con la exposición del hermano Telés por el día de mañana. Entonces, espero también su diapositiva y vamos a cerrar con una oración. Y para cerrar la clase del día de hoy con una oración, le voy a pedir, hermano Teléforo, por favor, si puede terminar la clase del día de hoy con una oración. Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por que hemos podido aprender, que nos puede enseñar nuestra hermana. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Gracias que tú nos iluminas nuestra vida, nuestro corazón, que sabes, conoces de cada día. Y te pedimos más entendimiento hacia nuestras vidas, así también, Señor, poder trabajar en tu obra. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Señor, por nuestras vidas, que estamos, vida y salud. Y te decimos gracias. Gracias, amado Espíritu Santo. Guarda y protégenos, Señor. Así también nuestra hermana, donde se encuentre, donde esté, Señor. Guárdenos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Entonces, excelente trabajo el que hicieron hoy. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Y quien no puede entrar me avisa para yo saber que no va a ingresar a la clase, pero también enviarle el examen por privado para que lo pueda resolver. Amén. Entonces, que el Señor los bendiga y nos vamos a estar viendo el día de mañana. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.